En este mismo instante, mientras estás sentado escuchando esto, tus músculos tienen la fuerza suficiente para pulverizar tus propios huesos. No es una exageración de ciencia ficción, es una realidad biológica fría y matemática. Tu cerebro mantiene bajo llave un poder destructivo descomunal dentro de ti. Tus bíceps, tus muslos y tu espalda son capaces de tensarse con tanta violencia que podrían arrancar tus tendones de su sitio y quebrar el fémur como si fuera una rama seca. La única razón por la que no te destruyes a ti mismo cada vez que te levantas de la silla es porque tu sistema nervioso cuenta con un limitador de velocidad invisible, un freno molecular constante que le dice a tus fibras musculares cuándo detenerse. Pero imagina por un segundo que ese freno desaparece. Imagina que un intruso invisible, más pequeño que una mota de polvo, se infiltra en tus cables eléctricos y corta el cable del freno de emergencia. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una diminuta espora que duerme en el metal oxidado o en la tierra húmeda entra en tu cuerpo a través de un rasguño insignificante. En menos de lo que imaginas, esta entidad microscópica libera una sustancia que funciona como unas tijeras de precisión. Su único objetivo es viajar hasta tu médula espinal y cortar de raíz la señal química que ordena a tus músculos relajarse. El resultado es una pesadilla de ingeniería biológica. Tu cuerpo empieza a contraerse sin control, acumulando una tensión tan brutal que el esqueleto simplemente no puede resistir la presión de su propio motor. Tu mandíbula se cierra con la fuerza de una prensa hidráulica. Tus extremidades se doblan en ángulos imposibles y tu columna vertebral se arquea hasta el límite del colapso físico. Es una guerra donde tu propia fuerza se convierte en tu verdugo y todo comienza con un pequeño descuido. Todo empieza con una fracción de segundo de distracción. Caminas descalzo por el césped húmedo o limpias el trastero de tu casa. Un clavo viejo, una espina de rosa astillada o una simple astilla de madera atraviesa la capa exterior de tu piel. Apenas gotea una gota de sangre. No duele. Te limpias la herida de manera superficial. Sigues con tu vida. Crees que estás a salvo. Te equivocas. Bajo la superficie, en la oscuridad de ese pequeño canal sin aire, se acaba de activar un temporizador mortal. La herida se cierra rápidamente por fuera. El oxígeno ya no puede entrar. Este vacío de aire es el santuario perfecto para las esporas de una bacteria que ha esperado pacientemente en la Tierra durante años, resistiendo el sol, la lluvia y el frío extremo. Libres del oxígeno, que para ellas es un veneno, estas esporas despiertan, rompen sus corazas protectoras y comienzan a multiplicarse a una velocidad alarmante. No destruyen tus tejidos directamente como otros microbios. Su verdadera estrategia es mucho más sutil y destructiva. Fabrican una de las sustancias químicas más peligrosas del planeta, una toxina tan potente que una cantidad ínfima podría acabar con la vida de cientos de personas. Durante los primeros días, no notas absolutamente nada. El peligro madura en el silencio absoluto de tus tejidos. La toxina comienza a filtrarse por los espacios entre tus células, buscando desesperadamente una entrada al sistema de comunicación de tu cuerpo, los cables eléctricos de tus nervios. El primer síntoma real aparece de manera casi ridícula, como una molestia sin importancia. Sientes una leve tensión en la mandíbula al masticar el desayuno. Crees que es estrés o que dormiste en una mala postura. Intentas abrir la boca por completo, pero notas una resistencia inusual. Los músculos laterales de tu rostro se niegan a estirarse. Tus dientes comienzan a chocar entre sí con una fuerza sorda e involuntaria. Es el inicio del bloqueo de tu control motor. Para entender la magnitud del desastre que se avecina bajo tu piel, debemos descender al nivel de los cables eléctricos de tu cuerpo. En condiciones normales, el movimiento es una danza perfecta de mensajes de encendido y apagado. Cuando decides doblar un dedo, tu cerebro envía un impulso que viaja a cientos de kilómetros por hora por la médula espinal hasta llegar al nervio motor. En el extremo de este nervio, justo donde toca la fibra muscular, hay miles de pequeñas burbujas rellenas de una sustancia química que da la orden de contraerse. El nervio libera estas burbujas. La sustancia química cruza el espacio vacío y el músculo se encoge al instante. Sin embargo, para que no te quedes congelado en esa posición para siempre, tu cuerpo necesita un mecanismo de apagado inmediato. Aquí entran en juego unas neuronas especiales que actúan como pacificadoras en tu médula espinal. Su único trabajo es liberar un mensajero químico diferente, una señal de paz que bloquea el exceso de electricidad y le ordena al músculo que se relaje. Es un equilibrio dinámico constante, un tira y afloja nanométrico que ocurre millones de veces por segundo sin que te des cuenta. La toxina del enemigo interrumpe este proceso con una precisión aterradora. Encuentra el extremo del nervio motor y se adhiere a su membrana exterior,
utilizando una cerradura química perfecta. Engaña a la célula para que la absorba, metiéndose en su interior como un caballo de Troya. Pero no se queda allí para destruir el nervio. Utiliza el sistema de transporte interno de la propia célula, una red de filamentos que funciona como una vía de tren de alta velocidad. La toxina se sube a los motores moleculares del nervio y comienza a viajar hacia atrás, subiendo por tu pierna o tu brazo a una velocidad constante de 1 centímetro por hora. Viaja en dirección opuesta al flujo de información normal, trepando directamente hacia la médula espinal, el centro neurálgico donde se coordinan todos tus movimientos. Es un avance lento pero imparable. Nada en tu torrente sanguíneo ni en tu sistema de defensa puede tocarlo una vez que se ha escondido dentro del nervio. A medida que la toxina avanza, el riesgo de un fallo generalizado del sistema aumenta exponencialmente. Las primeras autopistas nerviosas que sufren el ataque son las más cortas y activas del cuerpo, aquellas que controlan la cara y el cuello. Por eso, el primer gran bloqueo ocurre en la mandíbula. La tensión aumenta segundo a segundo. Los músculos que cierran la boca son de los más potentes del cuerpo humano en relación con su tamaño. Ahora, sin el freno biológico que los regule, se contraen con una intensidad ciega. Los dientes se aprietan con tanta fuerza que el esmalte empieza a agrietarse bajo la presión. Tu rostro adopta una expresión fija, una sonrisa forzada y macabra, conocida desde la antigüedad como la risa sardónica, donde las cejas se elevan y las comisuras de los labios se estiran en un rictus de dolor. La inestabilidad del sistema se vuelve crítica. Intentas beber un trago de agua para calmar la garganta, pero el simple contacto del líquido con la faringe desencadena un espasmo que te impide tragar. El agua es rechazada. Tu cuerpo empieza a interpretar cualquier estímulo externo como una orden de máxima alerta. Un susurro en la habitación, una corriente de aire frío o el parpadeo de una bombilla se convierten en detonantes que envían oleadas de electricidad descontrolada por toda tu médula espinal. Cada músculo de tu cuerpo se prepara para una batalla total. Las señales de relajación se están extinguiendo. Las células de tu médula espinal, que debían apagar el fuego eléctrico, están siendo neutralizadas una a una por el veneno. El sistema de control de tu cuerpo se tambalea al borde del abismo. Y el verdadero peligro no es solo el dolor, sino que tu propia caja torácica empieza a cerrarse como un puño de hierro, impidiendo que tus pulmones se expandan para captar el oxígeno vital. La trampa biológica se ha cerrado, y tu cuerpo está a punto de perder la capacidad de respirar por sí mismo. El veneno ha penetrado en la herida y busca su entrada. Observado bajo un microscopio electrónico, el punto de contacto entre el nervio motor y la fibra muscular parece un cañón alienígena. Aquí, la punta del nervio flota a una distancia infinitamente pequeña sobre la superficie del músculo, sin tocarla. El veneno, una molécula compuesta por 2 cadenas unidas por un puente químico de azufre, flota en este espacio. Su diseño es letalmente inteligente. Una de sus partes, la cadena más pesada, actúa como una llave maestra magnética. No busca las células de la piel ni la sangre. Está programada exclusivamente para reconocer unas cerraduras de grasa especiales que solo se encuentran en la superficie de los nervios que controlan el movimiento. Una vez que la llave encaja en estas cerraduras, se inicia una trampa silenciosa. La superficie de la neurona, normalmente impenetrable, se dobla hacia adentro en respuesta al contacto con la toxina. La membrana celular se hunde y se cierra sobre sí misma, creando una burbuja microscópica que encierra al intruso. El veneno ha cruzado la primera aduana de tu cuerpo sin disparar alarmas. Ahora está dentro de una cápsula de transporte celular, un vehículo que el propio nervio utiliza para mover nutrientes esenciales. Para la célula, esta burbuja es un cargamento normal que debe ser procesado. Para ti, es un pasajero mortal que viaja directo al corazón del sistema de control motor. El peligro radica en que la célula no destruye esta burbuja de inmediato. En condiciones normales, el nervio enviaría este paquete a sus cámaras de reciclaje interno para desmantelarlo mediante ácidos potentes. Sin embargo, la estructura del veneno enmascara su presencia, impidiendo que los sistemas de defensa se fusionen con su cápsula. El intruso toma el control del sistema de distribución del nervio. Se engancha a motores andantes de proteína, minúsculos robots moleculares que caminan sobre una red de carreteras tubulares internas que recorren todo el nervio. Estos robots avanzan paso a paso, consumiendo la energía celular para desplazarse hacia el cuerpo principal de la neurona, en la médula espinal. Imagina este viaje a escala humana. Si la herida inicial ocurrió en el pie, la toxina debe recorrer una distancia equivalente a cientos de kilómetros para los pequeños robots que la transportan. Avanzan lentos,
apenas unos milímetros por día. Durante este viaje silencioso de varias jornadas, no sientes dolor, pero la inestabilidad de tu sistema nervioso ya está decidida. El veneno sube de manera constante por tu pierna, ascendiendo por los cables nerviosos hacia la base de tu columna vertebral. Si ocurriera algún fallo mecánico en el transporte celular, el veneno quedaría atrapado y tu cuerpo podría destruirlo. Pero los motores moleculares funcionan con una eficiencia impecable, entregando la carga letal en el centro de operaciones. A medida que la cápsula se acerca a la médula espinal, las condiciones químicas dentro de la burbuja de transporte cambian. El interior se vuelve ligeramente más ácido. Esta acidez funciona como un detonante físico, altera la forma tridimensional de la toxina. La cadena pesada abre un poro, un túnel diminuto en la pared de la burbuja protectora. A través de este túnel, la cadena ligera, que es la verdadera parte destructiva del veneno, se desliza hacia el exterior de la burbuja, entrando directamente al fluido interno de la neurona. El puente de azufre es cortado por las propias herramientas químicas de la célula, que cae en su propia trampa. Las tijeras moleculares del veneno ahora están libres y listas para actuar dentro de la neurona. Pero el viaje del veneno no ha terminado. Para causar el caos total, debe realizar un último movimiento táctico. La toxina sale de la neurona motora y salta al espacio microscópico que la separa de las neuronas vecinas, aquellas que se encargan de enviar las señales de apagado. Este salto directo de una neurona a otra le permite infiltrarse en los cables de freno del sistema nervioso. Es un movimiento perfecto de infiltración que deja a las neuronas motoras sin su regulador natural, listas para disparar sin control. Con las tijeras moleculares posicionadas en el corazón del sistema de frenado, la estabilidad eléctrica de tu médula espinal comienza a desmoronarse. El equilibrio entre la excitación y la relajación muscular se rompe de forma definitiva. Las neuronas que ordenan el movimiento pierden la capacidad de detenerse. Cada vez que intentes realizar el más mínimo movimiento voluntario, la señal se multiplicará de forma descontrolada en tu médula espinal, preparando el terreno para una tormenta de espasmos musculares que amenazan con destrozar tus fibras musculares desde adentro. Desde la ingeniería evolutiva, el movimiento no es solo encender motores, es, sobre todo, una cuestión de control. La naturaleza resolvió un dilema complejo al diseñar el cuerpo humano. ¿Cómo permitir una fuerza física masiva sin que el organismo se destruya a sí mismo? En cualquier máquina construida por el hombre, si se retira el pie del acelerador, la fricción detiene el movimiento. Pero en la biología, los músculos no funcionan así. El tejido muscular mantiene un estado de tensión parcial constante, el tono muscular. Gracias a esto, podemos mantener la postura y reaccionar ante un peligro en milisegundos. Para evitar que este tono se convierta en una contracción destructiva, la evolución diseñó un sistema de frenado activo en la médula espinal. Este sistema de freno se basa en la inhibición recíproca, un principio que coordina los músculos opuestos. Cuando decides doblar el codo, tu cerebro ordena al bíceps que se contraiga. Al mismo tiempo, las neuronas de la médula espinal envían una señal de apagado al tríceps para que se estire y no oponga resistencia. Es una coreografía perfecta. Si ambos músculos se contrajeran con todas sus fuerzas a la vez, la articulación sufriría un desgaste destructivo. Los frenos de tu sistema nervioso actúan como los amortiguadores de un coche de carreras, suavizando los impulsos eléctricos para que las fuerzas mecánicas no superen la resistencia de tus tejidos. La toxina del tétanos, al cortar estos frenos, transforma esta obra de arte en un cortocircuito mecánico. Para comprender esta catástrofe, debemos analizar la matemática energética del músculo. El movimiento ocurre gracias a proteínas que se enganchan y tiran de filamentos moleculares dentro de cada célula muscular. Este proceso requiere mucho combustible químico, la molécula de energía conocida como adenosín trifosfato. Cada segundo de tu vida, tus células consumen billones de estas moléculas solo para mantener tus funciones básicas. Bajo el control normal, las señales eléctricas a los músculos son intermitentes, lo que da tiempo a las fibras para reabastecerse de energía y disipar el calor generado por la fricción. Pero cuando la toxina desactiva las señales de apagado, las neuronas motoras envían impulsos a una frecuencia de 100 estímulos por segundo. Este ritmo de disparo eléctrico produce una contracción continua y sostenida. El consumo de energía en las fibras musculares se multiplica por más de 1000% de manera repentina. El músculo quema sus reservas de combustible a una velocidad insostenible. Al mismo tiempo, debido a la tensión extrema, las fibras se aprietan tanto que estrangulan los vasos sanguíneos que pasan entre ellas. El músculo se queda sin suministro de sangre fresca, sin oxígeno ni nutrientes.
Sin oxígeno, las células recurren a una combustión de emergencia que produce enormes cantidades de ácido láctico y calor. Los músculos atrapados en el espasmo comienzan a calentarse desde el interior, desafiando las leyes de la termodinámica del cuerpo. El cuerpo humano no está diseñado para disipar tanto calor generado de forma interna y simultánea. La temperatura corporal comienza a subir de manera descontrolada, superando con facilidad los 41 grados. Este calor extremo amenaza con desnaturalizar las proteínas de tus órganos vitales, dañando las neuronas del cerebro y provocando un fallo multiorgánico. Es una situación de inestabilidad térmica donde el motor funciona a su máxima potencia sin refrigeración. Mientras tanto, las fibras sufren roturas masivas debido a la tensión mecánica constante, liberando a la sangre proteínas dañadas que amenazan con taponar los riñones y provocar una insuficiencia renal mortal, cerrando un círculo vicioso de autodestrucción. La física de esta contracción simultánea revela la fragilidad de nuestro soporte estructural. Los huesos humanos son maravillas de la ingeniería de compresión. El fémur puede soportar presiones verticales de varias toneladas. Sin embargo, no resisten las fuerzas de flexión que se generan cuando los músculos más potentes del cuerpo tiran en direcciones opuestas al mismo tiempo. En esta batalla desigual, los enormes músculos de la espalda, encargados de mantenernos erguidos, superan la fuerza de los músculos del abdomen. La columna se convierte en el epicentro de una presión monstruosa. El cuerpo se curva hacia atrás en un arco extremo, donde solo los talones y la cabeza tocan el suelo. La tensión es tan inmensa que las vértebras comienzan a aplastarse bajo la fuerza de su propia carne. La habitación de cuidados intensivos está sumergida en una penumbra casi absoluta. El silencio es denso. El paciente yace inmóvil, cubierto de sudor frío. Su respiración es superficial, apenas un murmullo. El más mínimo roce, un susurro o el destello de una lámpara pueden desatar el infierno. Los médicos lo saben, evitan hacer ruido. Pero los accidentes ocurren. Una enfermera tropieza sin querer con una bandeja metálica. El metal golpea el suelo con un tintineo agudo que corta el aire. El sonido viaja por el espacio y entra en el oído del paciente. Las ondas sonoras golpean el tímpano, se transforman en impulsos eléctricos y viajan a toda velocidad por el nervio auditivo directo al cerebro y a la médula espinal. En un cuerpo sano, este ruido inesperado provocaría un simple sobresalto, una reacción refleja automática para protegernos, nada más. Pero en este cuerpo invadido por la toxina, el tintineo actúa como una cerilla arrojada en un depósito de pólvora. La señal eléctrica llega a la médula espinal. Allí, los nervios de los sentidos se conectan con los nervios del movimiento. Normalmente, la alarma se apagaría en milisegundos gracias a las neuronas de control. Pero hoy no hay control. Las compuertas están abiertas. La corriente eléctrica se desborda, multiplicándose a cada paso. El sistema nervioso entra en un cortocircuito que se extiende segundo a segundo. El impacto es inmediato. El paciente no puede gritar. Las cuerdas vocales se cierran como un nudo. La mandíbula se bloquea con fuerza. Los dientes se aprietan tanto que la presión amenaza con romper las muelas. Los músculos del cuello se vuelven rígidos como varas de acero, tirando de la cabeza hacia atrás. La espalda se arquea. El pecho se congela a mitad de una exhalación, impidiendo que el aire vuelva a entrar. La caja torácica se convierte en una jaula de piedra. El diafragma, el motor principal de tu respiración, queda paralizado en un espasmo de máxima tensión. El oxígeno deja de fluir. Descendamos a la médula espinal para ver la tormenta eléctrica en tiempo real. La señal de excitación llega al extremo del nervio. En condiciones normales, las neuronas del freno liberarían un torrente de mensajeros de paz que se unirían a la neurona motora. Al unirse, abrirían canales en la pared celular para dejar entrar cargas eléctricas negativas. Estas cargas enfrían la neurona motora, apagando el fuego de la alarma. Pero la toxina ha cortado los cables de estos depósitos de paz. Las burbujas llenas de mensajeros químicos están atrapadas dentro de la célula, incapaces de salir. La neurona motora no recibe la orden de calmarse. Está sola frente a una marea de estímulos que le exigen disparar sin cesar. La neurona dispara a máxima potencia, envía una ráfaga continua de señales eléctricas. El músculo se contrae. Al contraerse, unos sensores internos en las fibras detectan la tensión y envían una nueva señal de alarma a la médula espinal. Esta nueva señal entra al sistema y, al no encontrar frenos, vuelve a estimular a la neurona motora. Se crea un bucle cerrado de retroalimentación destructiva, una autopista de excitación que se alimenta a sí misma.
El espasmo se extiende a los brazos, las piernas y el abdomen. Las fibras musculares se deslizan unas sobre otras hasta el límite físico de su capacidad, estirando los tendones al borde de la ruptura. La inestabilidad es total y el sistema se encamina a un fallo irreversible. La falta de oxígeno tiñe los labios de azul. El corazón late a 160 pulsaciones por minuto, tratando de bombear oxígeno a tejidos que se están asfixiando bajo su propia presión. Comprender estos mecanismos biológicos extremos y cómo la medicina ha logrado domarlos nos permite valorar la ingeniería que nos mantiene con vida. Si deseas seguir explorando los secretos de la fisiología humana y entender cómo tu cuerpo lucha a diario por sobrevivir, te invitamos a suscribirte al canal y apoyarnos con tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los misterios de nuestra biología. En este punto crítico, el paciente se encuentra al borde de la muerte por asfixia mecánica. Está consciente. El dolor que experimenta es el más agudo que el cuerpo humano puede soportar, pero su sistema nervioso está tan saturado que ni siquiera puede procesar la información de forma normal. Cada segundo sin aire daña las células cerebrales. Si los médicos no intervienen con fármacos potentes que bloqueen la conexión entre nervios y músculos, y si no conectan al paciente a una máquina que respire por él, el desenlace será fatal. La perfecta máquina biológica que tardó millones de años en evolucionar está a punto de apagarse para siempre por una simple espora de tierra. Para comprender el golpe de gracia que la toxina asesta a tu cuerpo, debemos adentrarnos aún más en el microcosmos celular. Viajamos al espacio microscópico, donde se comunican dos neuronas en la médula espinal. En este puerto de intercambio, la neurona de control intenta enviar su señal de calma a la neurona del movimiento. El paisaje bajo el microscopio electrónico es asombroso. El interior de la neurona de control está poblado por miles de esferas perfectas de membrana, llamadas vesículas. Estas bolsas de transporte actúan como almacenes herméticos. En su interior albergan millones de mensajeros químicos de paz, como la glicina, listos para ser liberados y apagar el exceso de impulsos eléctricos. En condiciones normales, cuando la neurona de control se activa, estas bolsas viajan hacia la pared celular para descargar su contenido pacificador. Sin embargo, el proceso de descarga no es sencillo. Las leyes de la física a esta escala hacen que las membranas de grasa se repelan de forma natural, como dos imanes del mismo polo. Para vencer esta resistencia y lograr que la bolsa se fusione con la pared de la célula, la naturaleza diseñó un mecanismo de acoplamiento de una precisión asombrosa. Consiste en un juego de 3 cuerdas moleculares llamadas proteínas de acoplamiento. Imagina que la bolsa de transporte tiene una cuerda propia que sobresale de su superficie, mientras que la pared interior tiene 2 cuerdas complementarias. Para que ocurra la fusión, estas 3 cuerdas deben encontrarse, entrelazarse con fuerza como los hilos de una soga y tirar de la bolsa hacia la pared, hasta que ambas membranas se fundan en una sola, abriendo una compuerta. Este sistema de acoplamiento es el objetivo final de nuestro invasor. La cadena ligera de la toxina, que ha penetrado en el fluido interno de la neurona de control, se comporta como un saboteador especializado en cortar cables. A nivel molecular, esta cadena es una enzima que funciona gracias a un único átomo de zinc incrustado en su núcleo activo. Este átomo actúa como el eje de unas tijeras moleculares de eficacia absoluta. La toxina flota en el citoplasma de la neurona, patrullando el espacio hasta que localiza la cuerda molecular específica que cuelga de la bolsa de transporte. Esta proteína de anclaje, conocida como sinaptobrevina, es su único objetivo. Las tijeras moleculares atrapan la proteína y, usando el átomo de zinc para romper los enlaces químicos, cortan la cuerda exactamente por la mitad. El daño es inmediato e irreversible para la célula. Al cortar la sinaptobrevina, la bolsa de transporte se queda sin su cuerda de anclaje. Cuando el impulso eléctrico llega exigiendo liberar los mensajeros de paz, las bolsas flotan sin rumbo, incapaces de interactuar con la pared celular. Las otras 2 cuerdas de la pared esperan en vano, pues ya no hay nada que se enganche a ellas. La maquinaria de fusión ha sido saboteada de raíz. El proceso de liberación química queda clausurado. Es un bloqueo físico absoluto, una trampa de la que la célula no puede escapar. Los mensajeros calmantes están atrapados dentro de sus esferas, a nanómetros de donde deberían ser liberados para salvarte de la rigidez. La inestabilidad química que se genera a partir de este bloqueo es devastadora para el sistema nervioso. Al no poder salir al espacio intercelular, la neurona del movimiento, que se encuentra al otro lado, nunca recibe la señal de apagado. Experimenta una estimulación constante y sin filtros por parte de otras señales. Imagina un interruptor eléctrico que ha sido soldado en la posición de encendido.
El flujo de corriente es imparable. La neurona motora dispara descargas eléctricas sin interrupción hacia las fibras musculares. Los músculos se ven obligados a permanecer contraídos, consumiendo energía de forma enloquecida, mientras la tensión física en tu esqueleto aumenta a niveles insostenibles para tus propios tendones. La consecuencia sistémica de este cortocircuito es la pérdida de coordinación muscular en la médula espinal. La médula ya no funciona como un procesador que filtra y suaviza tus movimientos, se convierte en un repetidor de señales caóticas de máxima potencia. Cada neurona motora que pierde sus frenos entra en un estado de histeria eléctrica que obliga a su músculo a contraerse al 100%. Tus propios nervios, diseñados por la evolución para protegerte, se transforman en canales de destrucción física que te encierran en una prisión de carne rígida. El equilibrio molecular se ha quebrado por completo y tu propio cuerpo se encamina hacia su propio límite estructural. La economía de tu cuerpo se rige por una regla termodinámica inflexible. La energía nunca es infinita y cada proceso biológico tiene un coste. En un estado normal de reposo, el organismo gestiona sus recursos con eficiencia. El cerebro consume el 20% de la energía disponible, los órganos se reparten la mayor parte del resto y los músculos se mantienen en un modo de bajo consumo, quemando solo lo necesario para sostener tu postura. Es una distribución inteligente diseñada por la evolución para sobrevivir. Ningún animal resistiría si sus músculos consumieran energía a su máxima potencia de forma continua. Sin embargo, la toxina del tétanos ignora por completo este presupuesto energético y obliga al sistema muscular a declararse en una rebelión de consumo descontrolado. Cuando los frenos químicos de la médula espinal se destruyen, se produce una expropiación violenta de las reservas de combustible de todo el organismo. Los músculos esqueléticos representan casi el 40% del peso corporal de un adulto. Al contraerse todos al mismo tiempo y a su máxima capacidad mecánica, la demanda de adenosin-trifosfato, la moneda de cambio energética celular, se dispara a niveles astronómicos. Una fibra muscular en espasmo consume sus reservas de energía utilizable en menos de 3 segundos. Para intentar rellenar este vacío de forma desesperada, las células musculares activan todas sus rutas metabólicas de emergencia, devorando la fosfocreatina y degradando de forma acelerada el glucógeno almacenado. Hagamos cuentas biológicas. El cuerpo almacena unos 400 gramos de glucógeno en los músculos, una reserva de glucosa que en condiciones normales de actividad moderada tardaría días en agotarse. Bajo la influencia de la toxina, esta reserva entera es liquidada en cuestión de pocas horas de actividad involuntaria. Además, la tensión física de la contracción continua aplasta los vasos sanguíneos internos, bloqueando la llegada de sangre y oxígeno. Las células musculares se asfixian, pero la señal eléctrica les exige seguir trabajando sin descanso. Se ven obligadas a fermentar la glucosa sin oxígeno, un proceso ineficiente que genera poca energía y produce cantidades industriales de ácido láctico como residuo. Esta transición hacia un metabolismo de asfixia tiene consecuencias físicas graves para todo tu ser. El ácido láctico inunda el torrente sanguíneo, rompiendo el delicado equilibrio de acidez de tu cuerpo. El pH de la sangre humana debe mantenerse estrictamente entre 7,35 y 7,45 para que las proteínas y las enzimas vitales funcionen de forma correcta. Cuando desciende por debajo de 7 debido a esta marea ácida, se produce una acidosis metabólica severa. Las reacciones químicas básicas que sostienen la vida comienzan a detenerse una a una. El sistema de compensación de tu cuerpo, que consistiría en respirar más rápido para eliminar el exceso de ácido, está bloqueado porque tus músculos respiratorios están congelados en piedra. Al mismo tiempo que la acidez destruye la química interna, la tensión mecánica rompe la estructura de las fibras musculares. Las membranas de las células musculares, incapaces de resistir la fricción y la falta de energía, comienzan a romperse de manera masiva. Este proceso de destrucción celular libera a la sangre grandes cantidades de mioglobina, una proteína transportadora de oxígeno, junto con dosis masivas de potasio intracelular. Al llegar a los riñones, estas proteínas de gran tamaño obstruyen los miles de filtros microscópicos encargados de limpiar la sangre. El sistema de filtrado de tu cuerpo se atasca por completo, provocando una insuficiencia renal aguda que impide la eliminación de toxinas y acelera el envenenamiento interno. La acumulación de potasio introduce una inestabilidad letal en el corazón. El latido cardíaco depende de una diferencia precisa de potasio y sodio a ambos lados de las membranas para generar el impulso eléctrico que lo hace rítmico. Cuando el potasio en sangre sube demasiado, este gradiente eléctrico se desvanece por completo. El marcapasos natural del corazón pierde el control,
desatando ritmos cardíacos desordenados que pueden detener los latidos de manera repentina. De este modo, la rebelión energética de tus músculos termina saboteando el motor central de tu vida, demostrando que tu cuerpo es un ecosistema interconectado donde un cortocircuito mecánico en un rincón provoca el fallo devastador de toda la estructura. La trampa se cierra sobre el talón de Aquiles de nuestra anatomía. El diseño del cuerpo humano es soberbio, pero tiene un punto de quiebre mecánico insalvable: la respiración. Todo ser vivo necesita un suministro continuo de oxígeno para producir energía. Para meter aire en los pulmones, el diafragma debe contraerse, bajando como un émbolo y creando un vacío que succiona el aire hacia los alvéolos. Para expulsarlo, el diafragma debe relajarse por completo. Es un ciclo eterno de tensión y relajación. Pero el tétanos destruye esta alternancia de forma absoluta. Bajo el efecto del veneno, tanto los músculos que expanden el pecho como los que lo contraen se activan a la vez con fuerza máxima. El tórax queda congelado en una posición intermedia. El aire no entra, el aire no sale. La asfixia mecánica es total. La falta de oxígeno desata una respuesta desesperada en el centro de control del cerebro. El tronco cerebral detecta que los niveles de dióxido de carbono en sangre suben de forma peligrosa. Envía órdenes urgentes a través de los nervios espinales para forzar la respiración. Pero los canales de comunicación están bloqueados. Las señales eléctricas chocan contra un muro de contracción permanente en los músculos pectorales. Al mismo tiempo, la toxina penetra en un nuevo territorio: el sistema autónomo, encargado de regular de forma involuntaria los latidos del corazón, la temperatura corporal y la presión sanguínea. Sin la inhibición que equilibre el sistema, la rama de la acción y la alerta, el sistema simpático, entra en un estado de histeria descontrolada. Comienza la tormenta autonómica. Las glándulas suprarrenales reciben la orden de liberar toda su carga química directamente en la sangre. Un torrente masivo de adrenalina inunda el cuerpo. Las moléculas de adrenalina viajan a toda velocidad y se unen a los receptores de las paredes de los vasos sanguíneos. Al activarse estos receptores, las células musculares de las arterias se contraen con fuerza, cerrando el paso a la sangre. La presión arterial se dispara a niveles extremos, amenazando con romper los vasos sanguíneos más finos del cerebro. El sistema cardiovascular funciona al límite de su resistencia física, como una caldera de vapor a la que se le ha soldado la válvula de escape para que no pueda liberar la presión acumulada. Descendamos a las células del corazón para ver el impacto de esta tormenta de adrenalina. El exceso de esta sustancia obliga a que los canales de calcio de las membranas de las células cardíacas permanezcan abiertos de par en par. El calcio inunda el interior celular. En condiciones normales, el calcio entra para ordenar la contracción y es bombeado hacia afuera para permitir la relajación. Pero ahora, la entrada ininterrumpida de calcio impide que el músculo cardíaco se relaje. El corazón late a una velocidad enloquecida, incapaz de llenarse de sangre entre latidos. Las cavidades bombean aire en lugar de sangre, entrando en un estado de fibrilación caótica, donde las fibras tiemblan de forma desordenada sin generar pulso alguno. La presión arterial, que rozaba niveles peligrosos, se desploma a cero cuando el sistema autónomo se agota por completo. Es una inestabilidad que tu cuerpo no puede compensar de ninguna manera. Sin una presión mínima para empujar la sangre, el flujo hacia los órganos vitales se detiene por completo. Las células cerebrales son las primeras en sufrir. El cerebro es un consumidor voraz de oxígeno y glucosa. Sin ellos, sus reservas de energía se agotan en pocos minutos. Al quedarse sin combustible, las bombas moleculares que mantienen el equilibrio de agua dentro de las neuronas fallan. El agua entra sin control en las células cerebrales, provocando una inflamación masiva dentro de la rigidez del cráneo. La presión dentro del cráneo aumenta segundo a segundo, aplastando el tejido cerebral contra las paredes óseas de la cabeza. El tronco cerebral, que controla el latido cardíaco, es empujado hacia abajo a través del orificio de salida en la base del cráneo, provocando la muerte biológica inmediata en pocos minutos. Este es el desenlace inevitable si la medicina moderna no interviene de manera urgente. Para salvar al paciente, los médicos deben administrar fármacos potentes que bloqueen la conexión entre todos los nervios y los músculos del cuerpo, induciendo una parálisis artificial total. Solo con los músculos en paz y una máquina respirando por él, el paciente puede tener una oportunidad frente al veneno. Durante milenios, el tétanos fue una sentencia de muerte absoluta y un misterio aterrador. Los médicos antiguos, desde Hipócrates hasta la Edad Media, observaban con impotencia cómo personas sanas quedaban congeladas en un arco de agonía tras sufrir un rasguño insignificante.
Sabían que la Tierra y las herramientas guardaban un secreto peligroso, pero carecían de medios para comprenderlo. No importaba la fuerza física. Una vez que los espasmos comenzaban, el destino estaba sellado. Sin embargo, en el siglo XX, la humanidad logró realizar una hazaña de la ingeniería médica: descifrar el mecanismo del veneno y diseñar un escudo molecular capaz de neutralizarlo antes de que toque una sola neurona. Este logro representa una victoria de la inteligencia humana en la eterna guerra evolutiva. La solución no consistió en cazar a la bacteria con antibióticos una vez que el veneno ya había entrado en los nervios, pues para entonces el daño a los cables de freno ya estaba hecho. La estrategia sistémica fue adelantarse al enemigo entrenando nuestras defensas. Esto se logra con la vacuna, que contiene el llamado toxoide. Para crearlo, los científicos toman la toxina y la someten a un tratamiento térmico y químico preciso. El objetivo es desarmarla. Se destruye la cadena ligera, que funciona como las tijeras moleculares, pero se mantiene intacta la forma exterior de la cadena pesada, la llave magnética. Introducimos en el cuerpo una llave rota, una imitación inofensiva que no causa daño, pero conserva el diseño del invasor para que sea reconocido. Descendamos al sistema inmunitario para observar este entrenamiento. Cuando la llave rota entra en tu cuerpo, las células de defensa la detectan como extraña. Linfocitos especiales, los ingenieros de tu sistema inmunitario, estudian la forma geométrica de esta molécula desactivada. Fabrican miles de millones de proteínas personalizadas, los anticuerpos, que actúan como redes moleculares específicas. Estas redes están moldeadas de tal manera que encajan a la perfección sobre la llave del veneno. Una vez creadas, estas defensas permanecen en tu torrente sanguíneo durante años, patrullando de forma silenciosa cada rincón del sistema circulatorio, esperando un ataque que tal vez nunca ocurra, pero listas para reaccionar al instante. Gracias a este entrenamiento, la inestabilidad se resuelve antes de convertirse en un fallo generalizado. Si años después te cortas y las esporas despiertan liberando la toxina real con sus tijeras moleculares listas, el escenario cambia. Antes de que el veneno se acerque a las terminaciones nerviosas de tus músculos, los anticuerpos circulantes lo localizan. Se abalanzan sobre la toxina y se adhieren a su llave magnética, cubriéndola por completo. Al estar bloqueada, la toxina ya no puede encajar en las cerraduras de tus neuronas motoras. Queda flotando, ciega e inofensiva, hasta que los glóbulos blancos la destruyen de forma segura. El cortocircuito en tu médula espinal nunca llega a producirse. Sin embargo, este escudo de inmunidad no es eterno. Con el paso del tiempo, la memoria de nuestras células de defensa empieza a desvanecerse. Los anticuerpos disminuyen y la guardia molecular se relaja. Si no recordamos a nuestras defensas el diseño del enemigo, con una dosis de refuerzo cada 10 años, la vulnerabilidad vuelve a ser absoluta. El peligro sigue durmiendo afuera, en la tierra y en el polvo de las calles, esperando pacientemente el momento en que bajemos la guardia. Esta dependencia constante de un recuerdo artificial revela una profunda verdad sobre nuestra naturaleza. Este análisis nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra existencia física. El cuerpo humano es una máquina de alto rendimiento, diseñada con sistemas de una potencia asombrosa, pero este rendimiento exige un precio inevitable, una fragilidad estructural inmensa. Vivimos en un equilibrio precario donde la diferencia entre el movimiento coordinado y la destrucción masiva depende de un delicado puente de azufre y del funcionamiento correcto de unas cuantas proteínas en nuestra médula espinal. Un solo corte en el lugar equivocado transforma nuestro motor biológico en nuestro peor verdugo. Al final, queda una pregunta: ¿somos dueños de nuestra fuerza? ¿O somos huéspedes temporales en un mundo donde el caos molecular acecha tras cada pequeña herida?